Vamos de inmediato hasta el Congreso Nacional porque es inminente la firma de un acuerdo en pensiones, transporte para adultos mayores y también medicamentos. Flavia Cordela nos cuenta de esto y de otras noticias que han pasado en las últimas horas en el Parlamento. ¿Cómo estás, Flavia? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Así es, porque en este minuto vienen bajando los ministros para firmar este acuerdo por pensiones. Un acuerdo que ha tomado varios días desde ayer que se está discutiendo para poder llegar a una resolución en torno al aumento de la pensión básica solidaria. ¿En qué contaría, de qué se trataría este acuerdo? En que de forma inmediata para los mayores de 80 años se aumentaría la pensión básica solidaria en un 50% para llegar finalmente a todos los adultos mayores el 2022 con este aumento del 50%, pero también habrían otras cosas que el acuerdo tendría en consideración, que es en materia del transporte, por ejemplo, bajar el pasaje en un 50% para todos los adultos mayores. También vienen en materia de medicamentos, se habla de que las personas todos puedan acceder a través de una plataforma Senabast para poder comprar los medicamentos. Sobre el salario mínimo, algo de lo que también se ha hablado durante esta jornada, no se quiso establecer un monto fijo, se ha hablado de que este podría aumentar a 400.000 pesos. Vamos, bueno, como ustedes van a empezar a ver imágenes, está llegando el ministro Briones hasta este lugar porque van a firmar el acuerdo. Lo que hace el ministro en primera instancia es entrar a la sala para dar cuenta de este acuerdo, para suspender la votación, ya que recordemos en la sala del Senado se está llevando a cabo la discusión de presupuesto. Lo que ustedes ven también en las imágenes es esta mesa que llegó hace pocos minutos atrás para finalmente firmar este acuerdo, por lo que ya es inminente que en pocos minutos más se va a firmar este acuerdo por la pensión básica solidaria, que también viene acompañado de otros distintos puntos, como es, yo les mencionaba, en materia de transporte, en materia de medicamentos, y también, por supuesto, tiene información sobre el ingreso mínimo, que pese a que no se quiso establecer un monto, quedaría también ahí una señal también para lo que va a ser la discusión en la Cámara de Diputados. Informaciones que se están desarrollando, esperamos entonces que en pocos minutos más llegue hasta este lugar el ministro Briones para poder ser parte de esta firma de este acuerdo, y también para contarles a ustedes que nos están viendo sus casas. Las discusiones para poder llegar finalmente a esta firma han sido bastante extensas. Partieron el día de ayer acá en el Congreso Nacional con reuniones entre el oficialismo y también con la oposición. Finalmente, a largas horas de la noche, ayer se informó que no se había logrado llegar a un punto en común. Hoy a las 12:30 comenzaron nuevamente las reuniones para poder llegar a este acuerdo. Ya vemos entonces cómo viene, vemos al presidente del Senado, Jaime Quintana, acompañado de los ministros también de Trabajo y de Hacienda, para dar cuenta de este acuerdo que, como yo les comentaba, busca aumentar la pensión básica solidaria en un 50% de forma inmediata para los mayores de 80 años. Lo que se va a proceder a hacer ahora entonces es la firma de este acuerdo para finalmente que tanto los secretarios de Estado como los parlamentarios puedan referirse a los puntos de este acuerdo que, como yo les comentaba, partió muy temprano en la mañana para poder tomar una resolución. 50% de aumento de la pensión básica solidaria para los mayores de 80 años. Entonces vemos ahí al ministro Briones que comienza ya a firmar esto luego de varias e intensas conversaciones. Se espera que firmen los secretarios de Estado, que después lo hagan los parlamentarios. Como yo les comentaba, y vamos a hacer un resumen de cuáles son los puntos que tiene este acuerdo. La pensión básica solidaria aumenta en un 50% en enero del próximo año para los mayores de 80 años. Se establecen 3 tramos para poder también hacer parte de este proceso a todos los mayores de edad. Un 30% para el tramo de 75 a 80 años y de un 25% de aumento para los adultos mayores de entre 65 y 70 años. Eso se hace con gradualidad. Se espera que el 2021 los primeros los dos tramos mayores puedan acceder a este 50% de aumento, y el último tramo lo haga el año 2022, enero 2022. Entonces podríamos contar que todos los adultos mayores podrían tener este aumento de la pensión básica solidaria de 50%. Contarles también que, yo les decía, acá en el Senado se está votando presupuesto, y hubo varias partidas que no se votaron porque se quisieron incluir
en este acuerdo que están llevando a cabo parlamentarios de oposición, oficialismo y también el gobierno, como es, por ejemplo, el tema del transporte que se busca y se quiere, según lo que nos han comentado, rebajar la tarifa del transporte en un 50% para todos los adultos mayores. Se pensó en algún minuto que este porcentaje sería menor, pero finalmente parte de las conversaciones habrían determinado que sería el 50% de la rebaja de la tarifa. Sobre los medicamentos, algo de lo que se busca también es poder que todos los adultos mayores puedan acceder a los medicamentos de una mejor forma. Parte de este tema fue lo que demoró más las discusiones acá en el Congreso Nacional entre el oficialismo y la oposición. Fue uno de los puntos más conflictivos y más difíciles de llegar a acuerdo. Pero finalmente se habría decidido el tema de Senabast, que sean todas las personas que puedan acceder a medicamentos de forma particular a través de Senabast a través de una plataforma. Ahí está hablando, vamos a acercarnos un poco acá porque claro, el ministro comienza a mostrar las firmas de este acuerdo, donde fueron acuerdos reuniones para llegar a este acuerdo bastante. Quizás vamos a escuchar al ministro de Hacienda. ¿Se escucha bien? Buenas noches. Saquemos la mesa. Vamos, claro, estamos bien, bueno, escuchamos. Ya, muy buenas noches. Después de intensa jornada de trabajo, nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo, un marco de entendimiento en el marco del presupuesto del año 2020, con la oposición, con los partidos de Chile Vamos, el gobierno, en un acuerdo que avanza en demandas muy sentidas de la población en materia social, particularmente lo que respecta al adulto mayor, pensiones, mejoramiento de pensiones, también transporte para el adulto mayor, me referiré enseguida con mayor detalle, pero lo primero que quisiera hacer es destacar el sentido de conversación republicana que aquí se ha dado en la Casa de la Democracia, que es el Parlamento, en un ánimo constructivo una vez más, y que yo quiero agradecer a todos los sectores que han participado, han dado mucho esfuerzo, mucha generosidad, para de nuevo lograr dar una señal que los chilenos nos piden, que es unidad, la capacidad de llegar a acuerdos en nuestras diferencias. Por supuesto, como en todo acuerdo, se cede por lado y lado, y eso es lo que marca un gran acuerdo y lo primero que quiero destacar. Lo segundo es señalar que esto se hace en el marco de la institucionalidad, al alero de la ley y del apego a la Constitución. En días recientes hemos visto cómo de manera ligera, fácil, se enarbolan o se levantan reivindicaciones y propuestas que pasan a llevar las atribuciones que nuestra institucionalidad tiene. Se presentan propuestas efectistas que, si bien son legítimas, sacrifican los medios que son propios de nuestra Constitución. En particular, se arrogan atribuciones de gasto que hoy día en nuestra Constitución vigente son facultad privativa del Ejecutivo. Y yo quiero destacar eso en este marco de entendimiento, porque eso se revierte. Acá se da una señal de que la institucionalidad se respeta. Es fundamental que los chilenos y chilenas entendamos la importancia de respetar nuestras reglas, porque son las bases de la convivencia y la base de nuestra democracia. No hacerlo implica dar una muy mala señal a la ciudadanía, particularmente en un momento constituyente, donde si las autoridades, los parlamentarios que han jurado respetar la Constitución no la cumplen, la verdad es que la señal que se da a la ciudadanía es mala. Yo quiero señalar que este es un gran elemento de este acuerdo, que se hace dentro del marco de la Constitución. Quiero saludarlo, quiero respaldarlo y quiero felicitar a quienes han participado de este acuerdo. En lo concreto, ¿qué es lo que hace este marco de entendimiento, este acuerdo que hemos logrado en el marco del presupuesto? Ustedes verán el detalle, pero esencialmente lo siguiente. En materia de pensiones se generará a través de una nueva ley distinta del presupuesto, porque creemos que ese es el lugar para tramitar las demandas importantes de la ciudadanía de forma permanente, de forma segura, estable en el tiempo. Es una nueva ley. En esa nueva ley, que se compromete a ser tramitada de forma rápida, con celeridad, con sentido de urgencia, se establece lo siguiente: un aumento de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario de 50% a partir de enero del 2020 para todos los adultos mayores de más de 80 años. Adicionalmente, se establece un incremento de
de 30% para los adultos mayores entre 75 entre 75 y 80 años, que será efectivo a partir del 1 de enero del 2020 y que se llevará al 50% el año que sigue, es decir, en enero del 2021. Por último, a nivel de los adultos mayores que están entre 65 y 75 años, se procederá con un aumento de la pensión solidaria de 25% en enero del 2020, el que pasará a 40% en enero del 2021 y que llegará al 50% en enero del 2022. Este es un esfuerzo fiscal considerable, pero que se hace con sentido de responsabilidad, porque acá hay que entenderlo. Yo sé que a veces es difícil que se entienda y a nosotros como gobierno y a mí en particular como ministro de Hacienda me toca hacer el rol de malo, pero es fundamental que esto se entienda. Nosotros no podemos atender todas las demandas en toda la cuantía que exige al mismo tiempo y creo que el esfuerzo que estamos haciendo es tremendamente exigente desde lo fiscal, pero es responsable y por responsabilidad entendemos la capacidad de poder asegurar de manera sostenible, creíble, exigente, esas demandas tan sentidas de la población. No hacerlo con responsabilidad implicaría generar una expectativa que no vamos a ser capaces de cumplir y vamos a deshonrar las expectativas de los chilenos y chilenas que han puesto la confianza en nosotros. Creo que ese sería un gran error, no podemos volver a equivocarnos. Eso significa la responsabilidad fiscal, poder asegurar la sostenibilidad y asegurar las expectativas que los chilenos tienen. Adicionalmente, el acuerdo compromete darle sentido de urgencia, poner todo lo que esté de parte de los parlamentarios para tramitar el proyecto de pensiones que está hoy día en el Congreso. Esperamos que eso pueda llegar a puerto prontamente y el gobierno además declara su voluntad de, con cargo a recursos fiscales, durante los 2 primeros años, una vez implementado ese acuerdo, acelerar la transición, que esa cotización adicional que ese sistema tendrá y que como ustedes saben es gradual, poner recursos fiscales para acelerar esa transición y asegurar que esa pensión de aquellos que están en el pilar contributivo, es decir, que ahorran y que cotizan la AFP, pueda aumentarse en el muy corto plazo. Es decir, inmediatamente después de aprobado el proyecto de ley, de ser promulgada la ley. Eso en materia de pensiones. Quiero insistir que es un tremendo esfuerzo fiscal hecho con responsabilidad y que va a traer una mejora importante para muchos chilenos y chilenas adultos mayores de nuestro país. En segundo término, quisiera decir que también se avanza en una demanda bien sentida, que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros adultos mayores, que no se remite solo a pensiones, obviamente, tiene que ver, por ejemplo, con el transporte público. Y acá hemos hecho un esfuerzo fiscal también importante para proveer lo siguiente. Se establece una reducción de la tarifa regular, de la tarifa normal del pasaje de transporte público en todo Chile, una rebaja del 50% para todos los adultos mayores. Eso es un efecto, un esfuerzo bien significativo que viene a aliviar el bolsillo y la capacidad de moverse en transporte público de nuestros adultos mayores. Nuevamente esto se hace con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia. Hay también una serie de medidas que van en línea con, ustedes lo han conocido hoy día, las recomendaciones y los resultados del estudio de la Fiscalía Nacional Económica en materia de medicamentos. Nos muestran una industria que tiene serios problemas, que requiere reestructuraciones posibles en pos de que los remedios que afectan a todos los chilenos y chilenas, pero particularmente el bolsillo de los más vulnerables, tengan precios adecuados. Ustedes van a conocer el detalle del marco de entendimiento, no me voy a detallar acá en las medidas que existen, pero hay medidas potentes, muchas de las cuales están en el Congreso y lo que hemos comprometido acá es darle sentido de urgencia, muchas veces discusión inmediata de forma tal de que esas reformas puedan salir. Por último, quisiera destacar que siempre asociado a la salud de los chilenos hemos hecho un esfuerzo adicional en términos del presupuesto de la Nación que está contemplado para este año, aumentando el gasto per cápita de salud de los chilenos del presupuesto a 7.200 pesos, esto partiendo de un monto que estaba fijado anteriormente el año 2019 en 6.494 pesos. Ustedes pueden ver la amplitud de ese aumento, es un aumento de casi 11% respecto a lo que existía el año pasado. Obviamente eso importa un esfuerzo fiscal relevante, pero está en línea con el sentido de urgencia, con la exigencia que estamos haciendo en este paso importante en pos de una agenda social exigente. Por último, señalar que
también acá en el marco de entendimiento ha habido no diría un acuerdo, pero sí una mirada optimista respecto a algo que se está discutiendo que es importante, que es la idea de generar un ingreso mínimo para los trabajadores y trabajadoras chilenas con cargo a fondos públicos, con cargo al fisco. Ese es un proyecto que actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados, es en la instancia donde tiene que estar y todos concordamos que es ahí donde tiene que darse el debate, pero sí entendemos y acordamos todos que la idea de generar transferencias monetarias directas, particularmente al mundo del trabajo, que permitan complementar sus ingresos, es particularmente relevante en un contexto en que tenemos que proteger el empleo, en que vamos a tener o que estamos teniendo datos económicos que son más malos que los que estábamos acostumbrados, y creemos que iniciativas como estas son fundamentales para ello y también, como lo muestra la experiencia de la OCDE, para disminuir la desigualdad a través de transferencias. ¿A cuánto podría llegar ese monto, ministro? ¿Cuánto significa el esfuerzo adicional que está haciendo el fisco? Y en materia de la rebaja del transporte para el adulto mayor, ¿ellos tienen que hacer algo para hacer efectivo este beneficio? ¿Se tienen que inscribir en alguna parte? ¿Cuándo podría estar Mira, efectiva esa rebaja? respondo a las preguntas, si me dan un segundo. Miren, los montos específicos del esfuerzo fiscal que esto significa los van a tener prontamente, mañana, para que ustedes los puedan analizar y comentar. La verdad es que dar cifras a esta hora de la noche creo que sería un poquito equívoco. Sí les puedo asegurar que son esfuerzos muy significativos en materia fiscal, pero remarcando que hemos privilegiado también la sostenibilidad. Vamos a tener que hacer ajustes de gasto por otros lados y es importante que los chilenos y chilenas entendamos que todo este esfuerzo tiene que estar financiado. Respecto al transporte público, el hecho que la rebaja a la mitad de la tarifa sea universal, bueno, facilita una serie de cuestiones operativas, porque usted no necesita tener carnets especiales. Originalmente se pensaba un subsidio focalizado al 60% más vulnerable, lo que estaba en el marco de entendimiento del presupuesto que logramos hace un poco más de una semana. Hoy día esto se hace más exigente, se hace universal y se amplía también el beneficio de reducción al 50%. La idea de esto es que a partir de enero vamos a dar a conocer un cronograma de implementación a lo largo de todo el país y esto tendrá que estar operativo antes del 30 de junio del 2020 por razones obvias, porque esto requiere ser implementado. ¿Okay? Ministro, el ingreso mínimo, se han hablado de cifras de 400.000 pesos. Nosotros no hemos hablado de cifras, lo que convenimos que es una iniciativa importante precisamente por lo que indicaba, porque es una transferencia directa que ayuda a los chilenos más vulnerables en el momento que lo necesitamos, pero obviamente los guarismos, las discusiones técnicas, los montos tienen que darse donde corresponde, que en el Congreso y en este momento en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos medicamentos las personas van a poder pedir los medicamentos directamente a Senavast? ¿Eso es algo de lo que están los acuerdos? Sí, esa es una de las cosas que está en el acuerdo, ustedes van a ver el detalle, pero la idea es que Senavast tenga un registro digital de todos los medicamentos, que a su vez abra una plataforma digital o online donde todos los chilenos y chilenas podamos comprar y que ese medicamento termine llegando a su domicilio. ¿Y eso con algunos límites, algunas restricciones? ¿Cómo podría operar? No hay restricciones, la verdad es que eso es lo que se quiere, es que esto sea una plataforma que ojalá esté disponible para todos los chilenos y chilenas y que facilite una cosa fundamental, porque ustedes se preguntarán, tengo que ir a buscar el remedio a Senavast. No, la idea es que ese remedio pueda llegar al domicilio. ¿Y eso tiene un costo internado? Vamos a tener que implementarlo, ¿no? Y vamos a tener que implementarlo y hacer los cambios reglamentarios y legales que correspondan. Vamos a ver dónde va a ir, pero lo que es importante este marco, este entendimiento, que está ese compromiso con sentido de urgencia de realizarlo. Muchas gracias, yo quisiera dejar a mis colegas hablar. Escuchábamos ahí entonces las declaraciones del ministro, y vamos a escuchar al presidente, a la ministra del Trabajo, a ver sus reacciones también sobre este acuerdo que se acaba de firmar. Ministra, le quería consultar por las iniciativas que se llevan a cabo en este acuerdo, preguntarle también cuáles son los avances que usted más valora en su materia. Bueno, claramente para nosotros como cartera del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los avances en materia de las pensiones, el hecho de poder contar con un pilar solidario fortalecido que va a permitir pagar pensiones aumentadas en un 50% en un muy corto plazo es una muy buena noticia. Pero además también este acuerdo de ponerle también mucho énfasis, mucha urgencia al proyecto que va a permitir mejorar las pensiones también de la clase media, que es un proyecto que se está tramitando en el Congreso y en el cual todos los sectores han manifestado voluntad para poder encontrar el mejor camino para poder incrementar estas pensiones, no solo a través de un mayor ahorro en cuenta individual, sino que también de manera significativa en lo que va a ser una mayor solidaridad a partir de estas mismas cotizaciones. ¿Cuál es el camino que le gustaría al gobierno en ese sentido, ministra?
Bueno, a nosotros lo que nos gustaría sería un camino que sea participativo y de diálogo. Nosotros hemos establecido los canales para poder trabajar en conjunto con todos los partidos de la oposición, así como con los partidos de gobierno, para ir perfeccionando y profundizando lo que nosotros ya tenemos y de alguna manera poder tener lo antes posible un proyecto de ley aprobado para que podamos no solo darle una muy buena noticia a los adultos mayores que pertenecen al pilar solidario, sino que también a la totalidad de nuestros actuales pensionados que también son de clase media. Ministra, este acuerdo se conversó también con la Cámara de Diputados. ¿Hay respaldo de lo que ocurra con este acuerdo acá en el Senado se replique también en la Cámara? A ver, nosotros este tema acá lo hemos trabajado comentando y conversando permanentemente también con los diputados y ellos están al tanto de los acuerdos que se están llegando. Bien, yo quisiera señalar Escuchamos que entonces ahora al presidente del Senado, Jaime puede Quintana. tener dudas del esfuerzo enorme que ha hecho el Senado durante estas semanas por estar a la altura de esta crisis profunda que vive nuestro país. Hace pocos días, 6 días atrás, era a través de señalar un camino de un itinerario constituyente para destrabar también uno de los temas más complejos que la ciudadanía, por los cuales se ha manifestado, y no ha parecido importante, y en eso han estado abocados todos estos días senadores de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Salud, de que había que dar respuesta a estos temas especialmente sensibles para adultos mayores, para las personas de menores ingresos, y por lo tanto lo que hemos construido aquí es un marco de entendimiento sobre pisos mínimos de dignidad. Eso no quita que en el futuro va a haber otros temas que vamos a tener que debatir, como el tema del pilar contributivo, como son otros temas más que se dejaron expresamente fuera de este acuerdo por respeto también a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Carolina. Quiero fundamentalmente destacar que en el ánimo de acuerdo que apunten a lo que la gente necesita hoy día. Este marco nos permite desentrabar la ley de presupuesto, pero hacer realidad el aumento de la pensión básica solidaria en un 50% en un tiempo razonable, hacerlo con recursos dentro del marco de nuestra institucionalidad, hacernos cargo de los más vulnerables, de los más pobres entre nuestros adultos mayores con un piso de dignidad, efectivamente eso, que ningún adulto mayor en nuestro país con su pensión esté bajo la línea de pobreza. Pero también nos hemos hecho cargo de los que están al lado, no solo de los 560.000, 550.000 adultos mayores que hoy día tienen pensiones básicas solidarias, sino también aquí beneficiamos a alrededor de 1.500.000 adultos mayores pensionados, que en la medida en que salga adelante el proyecto que estamos tramitando van a tener también los beneficios. Hablamos de las clases medias, de aquellos que van al Servio y le dicen que son muy ricos para un subsidio, que van a la banca y le dicen que son muy pobres. Y creo que eso es muy importante, que se cautelen también para ellos los beneficios, incluso un poquito antes, compensando el tiempo que esperamos que sea breve para la discusión del proyecto de pensiones. Destacar además que hay una mirada del adulto mayor no solo respecto al aumento de pensiones, sino también la rebaja en el costo de los medicamentos, que sabemos que es algo muy, muy importante para ellos, y la rebaja del transporte público, que era un tema anhelado por los adultos mayores hace mucho tiempo. El que además hoy día, respecto de los medicamentos, estemos cambiando el modelo. Para nosotros eso es muy fundamental. No desde la lógica del mercado, de la oferta y la demanda. Los medicamentos son bienes públicos, son necesarios para la salud de la gente, y por eso tan importante que la Cenabás cumpla su rol. Muy bien, algunas de las reacciones entonces a este acuerdo que se ha firmado esta noche, detalles en vivo que nos ha contado Flavia Cordela desde el Congreso. En cualquier momento volvemos con ella con más detalles.